tremendamente hace el Señor en la vida de nosotros. Sí, fíjese, alguna vez mi sueño era llegar a adorar a mi Dios. Mi sueño era poder hablar acerca de las cosas tremendas y maravillosas que hace Dios. Después de ser una persona vil y menospreciada, después de haber sido señalado como el drogadicto, como el alcohólico, como el preso, como el malviviente, como el manipulador, como todas esas cosas negativas, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Y ese sueño se está haciendo realidad. Todavía faltan muchísimas cosas en nuestra vida que tienen que ser suplidas. Por principio nosotros sabemos que estamos siendo instruidos para toda buena obra, y sobre esa instrucción, sobre ese camino, a Dios le place que vayamos viendo sus maravillas. Amén. Yo quiero pedirle de favor que inclinemos nuestros rostros en reverencia. Quiero pedirle de favor que me ponga en las manos de Dios para que sea yo apartado de este lugar y sea únicamente la presencia del Espíritu de Dios manifestándose con poder en este lugar. Amén. Para que sea Él hablando nuestras vidas, para que sea su Espíritu Santo, su palabra, siendo grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que luego que seamos instruidos podamos ponerla por obra. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor maravilloso, yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí has sustentado nuestras vidas, Señor. Porque hasta aquí, Señor, te ha placido, mi Dios, mantenernos de pie. Gracias, Padre Celestial, porque tú suples las necesidades físicas, porque tú suples, Señor maravilloso, renuevas el entendimiento a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre maravilloso, porque tú eres un bálsamo para la vida del hombre, Señor. Tú eres paz en la tormenta, Señor glorioso. Gracias, Dios, porque cuando nuestro espíritu flaquea, Señor, tu Espíritu Santo, mi Dios, viene a ministrarnos y a darnos nuevas fuerzas. Señor maravilloso, te damos gracias. Te rogamos que nos enseñes, Señor, a buscar por principio tu reino, Señor, tu justicia, para que todo lo demás sea añadido en bendición. Y que esta bendición, Señor, esta petición, este agradecimiento sea multiplicado para que llegue también a la vida de nuestras familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y su pueblo le dice: tome su lugar, por favor. Oiga, muchas de las veces nosotros nos preguntamos ¿qué hacemos en este lugar? Muchas de las veces nosotros nos preguntamos ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo aquí en este lugar? ¿Sabe qué? Yo mucho tiempo escuché que se decía que Cristo era la solución a los problemas. Yo mucho tiempo escuché que me
Y entonces llegó el momento en el cual mi cansancio fue tal que yo dije: Señor, pues si tú estás ahí, pues échame la mano, ayúdame por favor, porque pues yo ya no puedo más, yo ya no puedo. Ayúdame por favor, Señor. ¿Y sabe qué? Lo que hice fue que agarré la Biblia y empecé a leerla. Y me dijeron: lee la Biblia. Está visto que yo no sé quién haya visto, por ejemplo, Ciudad Juárez, ahí en un cerro donde tiene unas letrotas que dice: lee la Biblia. Y luego yo pasaba por ciertas partes y luego decía: Cristo es la solución a todos tus problemas. Y entonces yo empecé a aprenderme la palabra de Dios. Entonces dije: bueno, pues si ya me la aprendo, pues mi vida cambia. Y empecé a estudiar la palabra de Dios. Y yo veía que mi vida no cambiaba. Y decía: bueno, pues entonces, ¿cómo está la cosa? Yo llegué a pensar: entonces ciertamente pues esto no es real. Esto no es real. Yo llegué a pensar: esto no es real. Que yo ya sé más o menos lo que dice la Biblia, y pues mi vida no cambia, yo estoy haciendo lo mismo. Hasta que luego Dios habló en mi vida y me dijo: la Biblia, la palabra de Dios, es decir, Dios no es teoría. Dios es práctica. Dios es práctica. Una vez que yo entendí que poniendo en práctica el conocimiento que la palabra de Dios nos da, entonces la vida realmente empieza realmente la vida del hombre empieza a cambiar. Y dice: bueno, porque hay millones y millones y millones de testimonios de que Dios levanta enfermos, de que Dios levanta paralíticos, de que Dios sana, de que Dios cambia, pero mi vida no cambia. Y fue entonces cuando llegamos a la conclusión de que únicamente obedeciendo la palabra de Dios, nuestras vidas pueden cambiar. Amén. Dice la palabra de Dios que seamos hacedores de la palabra y no únicamente oidores de ella. Dice en Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Habla de bienaventurado. Bienaventurado quiere decir 3 veces feliz. ¿Sí? Dice: feliz el que lee la palabra, feliz el que escucha la palabra. Lo tiene una coma. Ahí es donde se cumple el tercer punto para que la bienaventuranza sea completa. El que lee, el que escucha, y lo dice, y hace lo que dice este libro de la ley. Amén. Ahí es donde se cumple la palabra, y la palabra nos dice que seamos hacedores de ella y no solamente oidores. Dice la palabra de Dios. Muchas de las veces nosotros nos preguntamos: bueno, pues ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? ¿Yo para qué? O sea, ¿para qué sirvo? Pues no, yo no lo entiendo. Muchas de las veces nosotros ya probamos, la mayoría de nosotros, de muchas cosas, de alcohol, de drogas, de
X, Y, Z. Ya probamos muchas cosas en nuestras vidas. Y nos seguimos dando cuenta que hay un vacío en nuestro corazón. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos contesta esas interrogantes que el hombre se plantea. ¿Qué hago aquí? Es la pregunta. Muchos de nosotros ni siquiera entendemos a lo que es el cristianismo, ni siquiera entendemos la diferencia entre ser cristiano y ser hijo de Dios. Muchas de las veces nosotros pensamos únicamente que venir a la iglesia, que cargar una Biblia, eso es el ser cristianos. Muchas veces pensamos que el tener un lenguaje nada más cristiano, Dios te bendiga, aleluya, y venir a las alabanzas, a brincar y libre, yo soy libre, y las cadenas del pecado han sido rotas. Uno muchas de las veces piensa que eso es el cristianismo. Sin embargo, muchas veces no entendemos lo que es realmente el propósito que Dios tiene para la vida de nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos quiénes somos. Esa es la primera pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Trae su Biblia? Vaya por favor a Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Y vamos a darnos cuenta de lo que nos dice Dios que somos. Amén. ¿Hay alguien que quiera dar la lectura? Hasta ahí. Dios te bendiga. Fíjese lo que dice la palabra. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De Dios. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Sigue repitiendo por tercera vez: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoréense de ella, de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí está entendiendo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Dice la versión, hay una versión moderna que dice que gobernemos sobre todo esto que dijimos previamente, que gobernemos, es decir, ¿qué somos nosotros sobre la tierra? ¿A qué fuimos llamados? A gobernar.
a sojuzgar, a reinar. Amén. Entonces viene un cuestionamiento, viene una pregunta y yo digo, bueno, pues entonces ¿por qué todo está hecho un caos sobre la tierra? Y en lugar de que nosotros seamos los gobernantes, nosotros somos los esclavos de nosotros mismos. Nosotros somos los esclavos de nuestras propias concupiscencias, de todo aquello que no hacemos correctamente, de todo aquello que nos lleva a ser miserables, de todo aquello que nos degrada, de todo aquello que nos lleva a un cautiverio. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo me preguntaba. ¿Qué estamos haciendo mal? Pregunta número 2. ¿Cuál es la labor de un padre? ¿Cuál es la labor de un padre? ¿Quién es padre? ¿Cuál es la labor de un padre? Un varón valiente, esforzado, que pueda educar, llevar a nuestros hijos por un camino recto, amén, proveer, amén. Dice Efesios 5:1, dice: seamos imitadores de Dios. Seamos imitadores de Dios. Dice un proverbio: he aquí, yo soy el Señor su Dios, aquel que los instruye para su propio beneficio. Aquel que nos instruye para nuestro propio beneficio. Amén. Es decir, ¿qué es entonces aquel que enseña? Maestro. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno. Fíjese lo que dice Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a abrir nuestros sentidos espirituales, vamos a agudizar nuestro oído espiritual, vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos, porque esto es algo sumamente importante. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en la vida? Miren, nosotros acudimos todos los días a centros de rehabilitación, 3 veces al día, a dar este mensaje. Vamos también al CERTI, que es el cerezo chiquito para los jóvenes infractores, ¿sí?, a llevar esta palabra, esta instrucción, porque cuando el hombre no ha llegado al entendimiento de quiénes realmente somos, a qué venimos, entonces no podemos tener una conceptualización de lo que es el universo o de por qué están pasando las cosas que están pasando. ¿Por qué usted está metido en un cerezo? ¿Por qué hay mucha gente que está hundida en las drogas? ¿Por qué hay muchos jóvenes que están perdidos en su ignorancia? ¿Por qué hay jovencitas prostituyéndose por una dosis de droga? Es necesario que nosotros agudicemos, sensibilicemos nuestros corazones y podamos entender quiénes somos y a qué hemos sido llamados. Miren, si por una le entra y por otra le sale, nada va a cambiar en su vida, nada va a cambiar en nuestras vidas. ¿Está usted reflexionando? Fíjese lo que dice Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Si nosotros no entendemos a qué fuimos llamados,
Entonces, podemos entender por qué el mundo está como está. ¿Sabe qué? Yo he visto en muchas partes un espíritu de apatía, un espíritu de desentendimiento, un espíritu que no quiere sensibilizarse con respecto a las cosas de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Quién puede darle lectura? Voz del trueno. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ya entendimos. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? Dios es nuestro maestro. Amén. ¿Quiénes son los alumnos? Nosotros somos los alumnos. Amén. Fíjense lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Fíjense, está hablando Dios. Toda escritura fue inspirada por mí. Yo la inspiré para ti. Útil para enseñar. A través de esta palabra Dios nos enseña. Fíjese bien. Para redarguir. Es decir, redarguir es para que usted pueda hacer entender a la persona que no está haciendo las cosas convenientes para su propia vida, que cambie de opinión. Fíjese. Para corregir, para instruir en justicia. ¿Ya está entendiendo? Si Dios es el maestro, si Dios nos dejó un libro para que nosotros nos instruyamos, una vez que lo aprendemos y que lo vivimos, ¿en qué nos convertimos? ¿Quién dijo? Se vale opinar. ¿En qué se convierte el que enseña? Maestro. Exactamente. ¿Ya estamos entendiendo? Exacto. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Cómo podemos enseñar si nosotros mismos no nos la sabemos? ¿Cómo puedo yo cambiar mi vida, la vida de otros, si ni siquiera yo mismo me la aplico? Entonces no nos extrañe que el mundo está esté como está. No nos extraña que nuestros hijos anden en drogas. No nos extraña que los centros de rehabilitación estén así, miren. No nos extraña que los cerezos estén en sobrepoblación. Porque para lo que hemos sido llamados, no lo estamos llevando a cabo. No hemos entendido que nosotros hemos sido llamados con un propósito. Fíjese, vaya a Proverbios capítulo 1. Es un capítulo muy trillado. Nada más lo entendemos teóricamente, mas no lo practicamos. Fíjese lo que dice. Le voy a dar lectura, señora, con su vista, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 6. ¿Amén? ¿Ya está ahí? Dice la palabra: los proverbios de Salomón
para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. ¿Qué le está entendiendo? Para dar sagacidad a los simples. Dice un salmo que la enseñanza del Señor es fiel, porque da sabiduría al hombre sencillo. Para que usted sea sabio, para que usted pueda llevar una vida en rectitud, para que nosotros podamos realmente ser un modelo a seguir para otras personas, necesitamos por principio adquirir esa sabiduría. ¿Sí? Luego nosotros, mire, yo mucho tiempo yo me postraba y le decía: Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y Dios no me respondía. ¿Qué quieres de mí? Yo le decía. No me respondía. ¿Sabe qué? Ahora ya entendí que Dios no necesita nada de mí. Yo necesito todo de Dios. Amén. Amén. Oirá el sabio, dice la palabra, y aumentará el saber, y el entendido escudriñe. Porque miren, luego nos vamos en el viaje. Muchas de las veces nosotros estamos cuerpo presente, pero mente ausente. ¿Verdad? Nos estamos fijando a ver a quién se parece el predicador, a ver qué marca son los zapatos, a ver si le combina el pantalón con el saco, ¿no? ¿Verdad? Y en lo último que estamos es en el escudriñar lo que el Espíritu nos quiere venir a decir. Yo se lo digo porque cometí tantas veces ese error. Yo cometí tantas veces el error de decir: ay, va a predicar a la gente, qué hueva, mejor no voy. Oiga, le está hablando Dios y no le va a cobrar por el curso. Le está hablando Dios. ¿Sabe que llegó un momento también en el cual yo aborrecía la oración? Tiempo de oración, tiempo de Dios. Y yo ya salía con la carota de baracho. Lo último iba y yo ya me postraba. Hasta que ya no había nada, despertaba y yo me hacía como que en santidad. No entendía. No entendía que Dios nos dio la capacidad. Ahí le dice: hechos a imagen y semejanza de Dios. 3 veces nos lo repite: a imagen y semejanza de Dios. Dice: tú elevas tu pensamiento a la máxima potencia y yo le digo al universo que te obedezca. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Todavía no entiendes? Le dijo Dios: ¿todavía no entiendes? No, tan entendía, tenía 5 veces en el cerezo. Centros de rehabilitación, golpiza vieja, esto, no, porque ¿para qué le platico si ya se la sabe? Yo no entendía a Dios. Yo no entendía lo que yo le estoy diciendo en este momento. Fuiste creado para gobernar, no para ser gobernado. Fuiste creado para instruir por principio, que Dios instruya tu vida. Fuiste creado para ser inspiración para otras personas, me dijo Dios. No para que te estés vanagloriando tú solo, porque tú solo te pones la soga al cuello. Al rato ahí andas haciendo esto y lo otro y aquello, y el último no te la acabas. Ahí estás prendido la chalupote otra vez. Y para tu aventura vieja, los kilos y las metralletas, y que yo soy amigo de Bucaramanga, y que te fue, y que no sé qué.
Dice la palabra de Dios, algo que me gusta siempre decir cuando predico. El estúpido, es palabra bíblica, hace gala de su estupidez. Pero como ladrillazo viejo que es. El estúpido hace gala de su estupidez. Oiga, estamos en el cerezo, estamos en un centro de rehabilitación. Yo le digo a los padres de familia que no estás viendo que tu hijo tiene problemas y todavía lo estás a culpe. ¿Y quién eres tú? Dice Jesús. Primero sácate la paja de tu ojo para que le puedas ayudar. ¿Cómo te vas a sacar la paja de tu ojo? Atendiendo la instrucción de Dios. Fíjese lo que dice el verso 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, dice, y sus dichos profundos. Fíjese qué tremenda palabra dice en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Si Dios es un Dios de amor, lógicamente no le vamos a tener miedo, porque Dios no es un Dios castigador. Uno mismo se castiga a sí mismo con sus propias concupiscencias. Hago lo malo, pues me va mal. Dice Job, dice, líbreme de bien pensar que Dios tienta con cosas malas. Ni Él es tentado, ni tampoco tienta. Así que túmbate tu rollo. Era la voluntad de Dios que yo tuviera la loquera. Era la voluntad de Dios que yo tuviera la prostitución. Era la voluntad de Dios que mataran a mi carnal. Era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios. Está escrito desde el principio. Fuiste hecho imagen y semejanza de mí, está hablando Dios. Fuiste hecho para gobernar, para enseñarte de toda la creación. Fuiste hecho para instruir, para ser un maestro. ¿Por qué estás en un cerezo metido? ¿Por qué estás en un centro de rehabilitación? ¿Por qué te estás prostituyendo? ¿Por qué estás fumando esa porquería? Porque no me has entendido, dice el Señor. No me has entendido. Fíjense lo que dice en el verso 7. Los insensatos, otra versión dice los estúpidos, palabra bíblica, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oiga, ¿quién de nosotros no tenemos hijos, hermanos, una madre, un padre, un esposo, una esposa? En lo personal, yo perdí a mi familia por causa de mi imprudencia, por causa de mi desobediencia, por causa de pasar que me hablaban de la palabra, me entraba por una y por otra me salía, por causa de estar irreverente cuando estaba en la iglesia, por causa de estar más viendo a ver que ese predicador que no me agradaba, pero no atendía la instrucción del Señor. ¿Quién de nosotros no tiene un hijo que tiene problemas? ¿Quién de nosotros no tenemos hijos pequeños? ¿Quién de nosotros no tenemos un familiar que anda en drogas o en alcohol? Alguien que levante la mano, que diga, no, yo no, yo en mi vida no está chidota. ¿Ya está entendiendo? Usted fue llamado para que usted fuera maestro, para que usted instruya, para que usted sea el ejemplo de esas personitas que van a crecer un día y le van a pedir un consejo. ¿Y qué le va a decir? Mira, la palabra de Dios dice, ¿sabes qué, papá? La palabra de Dios está bien, pero ¿sabes qué? No puedo escuchar tus palabras porque tus hechos me ensordecen. Dices una cosa y haces otra. ¿Me quieres predicar con la palabra? No, la palabra está bien. La palabra no tiene error, la escribió Dios. Pero luego nosotros queremos
nuestros hijos hagan lo que nosotros juzgamos que es conveniente, cuando nosotros siquiera hemos adquirido la instrucción de Dios. Ya se me acabó el tiempo, tan intenso. Amén. Ok, vámonos rápido pues para concluir. Pregunta 4. ¿Cómo le hago para ser un buen hijo y gobernar y dominar? Es decir, ¿cómo puedo dejar de ser un perdedor? Porque es lo que somos. Es lo que somos. Desgraciadamente, esa es la realidad. Y mientras no entendamos nosotros que eso es lo que somos, no vamos a poder salir adelante. Esa es la palabra de Dios. Bienaventurado, 3 veces feliz, el que reconoce su necesidad espiritual, el que por principio busca más que el oro y que la plata, la instrucción de lo alto, la palabra que lo va a llevar a ser alguien en la vida. Estadísticamente, nosotros somos perdedores. Estadísticamente, dice el hombre. Pero Dios dice: de lo vil y menospreciado escogí. De lo vil y menospreciado escogí para humillar al sabio y al docto. No vas a poder, te dice el hombre natural. Y Dios te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Te dice el hombre natural, tu mamá, tus hermanos, todos aquellos que te conocen: eres un perdedor, eres un perdedor. Pero Dios te dice: en Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. ¿Ya entendí esta instrucción? Ya se me acabó el tiempo. ¿Ya entendimos esta instrucción? ¿Qué hago una vez que ya entendí quién soy? Le decía Dios a Caín, le decía: ¿por qué viendo lo que te está pasando pones tu cara de saque por la gente? ¿Sí? Fueron Caín y Abel. ¿Sí? Ofreciendo un holocausto, lo mejor de lo que tenían. Sin embargo, Abel agradecía el hecho de que, aún siendo sus padres caídos, él todavía podía contar con bendiciones de lo alto. Todavía estaba dentro de la presencia y los planes de Dios. A diferencia de Caín. Caín, ¿sabe qué hizo? Tomó la vida amargamente. Caín lo que hizo fue colgó la garota. ¿Sí? Su garota. No le agradó esa actitud a Dios. Y Dios se contentó más con el sacrificio de Abel. Por más se enojó Caín todavía. Y Caín ya se iba, y Dios lo alcanza y le dice a Caín, le dice: hijo, ¿por qué pones esa cara? Oye, pues si tú le das parte a lo malo se va a enseñorear de ti. Tú tienes la capacidad de enseñorearte del pecado. Tú tienes esa capacidad. No permitas que el pecado se enseñoree de ti. ¿Está entendiendo? Esa es mi
misma palabra nos la dice a nosotros. ¿De qué manera vas a tomar la vida de aquí en adelante? ¿Vamos a ser cristianos literales? Traer nuestra Biblia, venir a calentar la silla y estar viendo a ver qué hay, esperando a que se nos vaya el tiempo. ¿O vamos a buscar el poder sobrenatural que Dios nos da? Y vamos a creerle a Dios que en Cristo somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Abel tomó su situación positivamente y siguió creyéndole al Señor. Abel fue positivo en la vida, se gozaba de las cosas buenas. Caín no lo hizo así. Aún Dios viniendo y advirtiéndole: no permitas que el pecado se enseñoree de ti. Yo te hice para que fueras gobernante, enseñoreate tú del pecado, que el pecado no se enseñoree de ti. ¿Qué ganas con sufrir? ¿Para qué quieres la depresión? ¿Para qué quieres la tristeza? ¿Para qué quieres el cautiverio? ¿Para qué quieres vivir encerrado en una cárcel? ¿Para qué quieres vivir encerrado dentro de ti mismo? De esa manera nos habla Dios también a nosotros como le habló a Caín. De esa manera le habló. Abel siguió adelante. Caín, ¿sabe qué hizo? Entró la envidia, al rato fue y mató a Abel. Qué tremendo. ¿Hasta dónde llega el desentendimiento, la ceguera espiritual del hombre? Cuando nosotros podemos enseñorearnos de lo malo, le damos cabida y pensamos: no me ve, mientras que no esté el pastor, mientras que no me vean los líderes, acá las abuelas Luis. Oiga, pero si nosotros no alcanzamos a entender, si nosotros no alcanzamos a entender que fuimos llamados con un propósito, fuimos llamados con un propósito, somos hijos de Dios Altísimo. Amén. Somos hijos del Dios Altísimo. Si nosotros no alcanzamos a comprender esto, entonces no va a pasar nada en nuestras vidas. Dios nos dice: pues hay como quieras, yo te pongo lo bueno y lo malo, yo te doy el 100% de mi bendición. Soy Dios. ¿Qué me puedes pedir que yo no tenga para darte? Dice que somos soldados, que somos obreros, labradores, nos lo pone de mil maneras. Son mis hijos. Sí, dice la palabra: Dios no puede ser burlado. Tú haces como que te metes y yo hago como que te bendigo. Qué tremenda palabra. Tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago. A ver quién se cansa primero. Yo soy Dios. Yo te amo. Yo te instruyo. Si tú quieres, pues yo no te obligo. Dice la palabra que aquí yo llamo a la puerta, toco. Si alguno de ustedes abre la puerta, me deja entrar. Y si yo entraré a él y cenaré, lo dice el mozarético, me dice, y cenaré, es decir, hasta el fin. Y cenaré con él y él conmigo. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Qué hago una vez que ya entendí? ¿Qué hago una vez que ya entendí quién soy y para qué fui llamado? ¿Qué hago?
principio, me instruyo. No voy y le pregunto al amigo, no voy y le pregunto al compadre, la mujer no va y le pregunta a la vecina o a la comadre. La instrucción es de Dios, Él es el maestro de nosotros los alumnos. Amén. Dice, y una vez que tú estés completamente capacitado e instruido para toda buena obra, dice, entonces yo te doy un mandamiento. Yo ya te lo enseñé a ti. Ahora tú ve y enséñaselo a otro. Ve y dale gracia, lo que de gracia recibiste. Predica con el ejemplo, te dice el Señor. Predica con el ejemplo. Oiga, le hablaba tremendamente de los fariseos Jesús. Muchas de las veces nosotros vemos a Jesús así como un hombre de crucificadillo. Pobrecito. Lo último que era Jesús era débil. Jesús era un guerrero, autoritario, sabio, conocía la palabra de Dios, estudioso, utilizaba la oración como un poder, espiritualmente tenía la cobertura de Dios en absoluto. Él se planteó una visión, él dijo, bueno, no dijo algo, ¿sabe qué? Y se me ocurrió que él pensaba así. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo ver. Amén. Y lo dice, ¿y por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Ya, nomás te pasa algo y alientas las muñecas. Hay un dicho que dice, yo siempre les digo que hay tres cosas que el hombre debe evitar o debe de entender. El que se enoja pierde. ¿Ven? El que se agüita, el que se deprime, el que avienta la toalla, el que se deja caer, el que se agüita pierde. Y no se vale decir ¿me entendieron? Es que mi mamá, es que me drogo porque me siento rechazado. Es que el pastor me dijo, me sacó la lengua. Es que aquel, es que esto, es que lo otro, es que aquello. ¿Sabe qué dijo Dios? ¿Es que qué? Es que nada. Yo vine a morir y no bajé bandera. Efesios 5:1, sean imitadores de mí. Pase lo que pase, no bajes bandera. Sigue adelante. Todo es parte del show, dice Dios. Todo es parte del show. Dice, bienaventurado el que con valor soporta la tribulación y la prueba, porque grande será su corona, su galardón, grande será. No puedes, eso dices tú, pero Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eres un perdedor. Para mí Dios me dice que en Cristo soy más que victorioso. Miren, dice la palabra de Dios, ya para concluir, ya ni acabé el mensaje, pero dice la palabra, pues así se entendió, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, predica con el ejemplo al principio. Amén. Testifica. Sigue adelante. Pase lo que pase. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Regocíjate en hacer las cosas que a ti te convienen. Simples, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuida
nos ama tal cual somos, siempre y cuando nos esforcemos. La santidad no es un estado, es un camino. Dice usted, hijo, esfuércese, sea valiente, no desmaye, no baje bandera y no se la muestra. Es todo lo que Dios te manda, esfuérzate, sea valiente, que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Dice, si tú obedeces lo que dice mi palabra, todo lo que tú emprendas te saldrá bien. Todo lo que tú edifiques, yo lo santificaré. Porque el que no edifica para Jehová, en vano edifica. Cuerpo, cuida tu cuerpo, guárdalo en santidad. ¿Qué es la santidad? Esforzarse, porque si te ponen un cigarro, una chalupa o lo que a ti te guste, decir no gracias no me conviene, ay, yo soy más inteligente que eso. No seas como Caín, no permitas que el pecado se enseñoree de ti, Él señoréate del pecado, para que entonces las bendiciones de Dios se cumplan en nuestras vidas. Amén. Para que las bendiciones de Dios se cumplan en nuestras vidas. Cuando a ti te digan no puedes, no viene de Dios. Cuando a ti te digan tú pierdes, no viene de Dios. Nosotros tenemos que grabar en nuestra mente y en nuestro corazón que somos hijos del Dios Altísimo y tenemos un llamado, ser instruidos para después instruir, para ser ejemplo. Tu hijo te necesita, tu hermano te necesita, tu familia te necesita, tú mismo te necesitas a ti mismo. Tú eres tu mejor amigo o tu peor enemigo. Amén. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Concluimos con esto. Pase lo que pase, si es negativo, no viene de Dios. Síguele creyendo a Dios y Dios hará. Amén. Den un aplauso al Señor. Un aplauso a Dios porque Dios es bueno. Dios habla en nuestras vidas, Dios tiene misericordia, Dios restaura los cuerpos físicos, Dios renueva el entendimiento, Dios es un bálsamo para nuestros corazones, Dios fortalece nuestro espíritu, nos enseña a buscar por principio su reino, su justicia, lo correcto, para que todo lo demás solito llegue, sea añadido en bendición. Póngase sobre sus pies.